Le doy entonces la bienvenida a Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia, quien me acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, a usted, a los internautas, televidentes de CNN en todo el continente y a mis compatriotas colombianos en los distintos países y en los Estados Unidos donde nos ven. Muchísimas gracias por estar aquí. Roy, dígame una cosa con toda honestidad y sin afán de crear más controversia, pero ¿no hubiese sido más fácil para el presidente Gustavo Petro cambiar a la ministra de Salud? Es decir, aquí el tema, cuando se habla con conservadores, cuando se habla con liberales, cuando se habla con los de la U, hay una queja permanente sobre la forma en la que la ministra Corcho estaba llevando precisamente las negociaciones, los estudios, los debates, de cómo, según denuncian ellos, no se asentaban muchas de las cosas que se acordaban. Cuando se socializó con el presidente Gustavo Petro también parecía haberse llegado a un punto de encuentro, pero al articularlo de nueva cuenta estaban faltando muchas de las cosas que se hablaron. Y todos ellos apuntan a Corcho como la piedra en el zapato. ¿No era más fácil y más útil para el presidente Petro haber cambiado a la ministra de Salud en lugar de haber creado esta crisis ministerial? Bueno, aquí hay un contexto más amplio. En Colombia tenemos una historia que se refleja en un refrán, que es el florero de Llorente. Nuestra independencia, por allá en 20 de julio de 1810, se generó por la discusión entre un español y un criollo, donde se rompió un florero. Y ese florero terminó en una gran disputa y terminó en una declaración de independencia. El florero no era lo de fondo, el florero fue la disculpa final, el florero fue la gota que colmó el vaso. Este asunto de la actuación de la ministra Corcho, que de hecho fue una ministra de diálogo muy difícil, es apenas el florero de Llorente, es la copa que llena el vaso. Pero hay que mirar esto en contexto. Me parece que lo que hay que tener claro para todos nuestros compatriotas y en general para todas las democracias es que un gobierno que quiera cumplir con su propósito, y en este caso con el buen propósito de que Colombia pueda alcanzar la paz total, de que pueda ser un país más justo, porque hay que reconocer, nadie puede negar que Colombia, siendo un país lleno de potencial riqueza, es un país el segundo más inequitativo de América Latina y hay una brecha social y de pobreza que por supuesto hay que cerrar. Ese compromiso social debe reflejarse en unas reformas. Ahora, las reformas, cuando se gobierna o cuando se preside el Congreso, como es mi caso en esta época, tienen que recoger a los 50 millones de colombianos. Nosotros somos 50 millones de habitantes, no todos votaron con nosotros, 11 millones y medio nos dieron el triunfo, hubo 10 millones y medio que no lo hicieron y otro tanto que no quisieron votar. Todos ellos son ciudadanos. Las reformas que hagamos tienen que ser buenas para todos los colombianos y no solamente para un sector. ¿Cómo se traduce eso en hechos reales, Fernando? En las instituciones, y ese es el otro mensaje que quiero compartir. Colombia es un país de instituciones fuertes, de estabilidad institucional, de equilibrio de poderes. Aquí no se va a desbordar la democracia. Por los cauces de la democracia institucional se tramitarán las reformas. Y el tercer mensaje elemental es que en todas las democracias del mundo, gobernar es construir consensos, es discutir entre diferentes, es lograr que los amarillos, verdes, rojos, azules, los indígenas, los campesinos, los blancos, los mestizos, las mujeres, los jóvenes, nos pongamos de acuerdo en el escenario natural de ese encuentro que es el Congreso o el Parlamento de los países. De suerte que es allí donde hay que discutir las reformas. Las discusiones en las calles no solamente generan más polarización, sino que no ofrecen ninguna solución, porque no se traducen en reformas reales. Mi llamado en esta hora es a la moderación, a la mesura, a la sensatez y a reencauzar la discusión en el canal institucional del Congreso. Ojalá restableciendo una coalición que permita hacer las mejores reformas posibles para que Colombia sea en América Latina un país justo y en paz y sea un buen vecino y sea un país atractivo para todos. Yo coincido con usted en que es momento de ecuanimidad y de tranquilidad y en efecto en la calle no se va a arreglar el que se apruebe una reforma, ahí están las instituciones. Pero en el ámbito político, a ver, ¿cuál es el beneficio para el presidente Petro de romper una coalición? Usted me dice, pues esta es la gota que derrama el vaso. Estoy de acuerdo si nos damos cuenta que las reformas del presidente Petro no han pasado. ¿Dónde está mi coalición? ¿Dónde está el apoyo que me iban a dar en el legislativo? Pero si ya era difícil, aún con la coalición,
pues hoy va a ser mucho más. Es decir, si antes no pasaban las reformas del presidente Petro, sin una coalición menos van a pasar. Y ahí es donde yo le pregunto, Pero, señor Fernando, Barreras, ¿no fue un error de cálculo terrible? ¿No fue un error estratégico del presidente Petro? no, permítame, hago yo una precisión. El Congreso de Colombia, que también es un Congreso nuevo, que acaba de hacerse elegir apenas hace 9 meses, muy renovado, en la coalición nuestra, la del Pacto Histórico, la mitad de nuestras congresistas son mujeres, por ejemplo, un avance democrático muy importante. Este Congreso del Cambio le ha cumplido al cambio, sí ha aprobado, no una, sino todas las reformas que el gobierno ha planteado. Puedo mencionarle algunas. Aprobamos el Tratado de Escazú, un tratado ecológico, medioambiental, que llevaba 4 años congelado en el gobierno anterior. Aprobamos una reforma tributaria para la equidad, la más ambiciosa de la historia, para ofrecerle al gobierno recursos para cerrar la brecha social. Aprobamos una ley anti-fracking, aprobamos un estatuto para el campesinado colombiano y aprobamos una jurisdicción agraria para avanzar en la reforma rural, entre otras normas. Lo que no se ha aprobado es lo que no ha llegado a la discusión de las plenarias, porque muchos ministros, y yo lo he reclamado hace meses, se demoraron en presentar las reformas. Te menciono algunas. La reforma laboral, la reforma pensional, la propia reforma en salud, se demoraron 7 meses en radicarlas. Realmente, la reforma en la salud solamente lleva 3 semanas en la discusión del Congreso. Los otros meses han sido discusiones en las calles o en foros donde no se resuelve realmente de manera institucional el asunto. La reforma del Sistema Nacional Ambiental a esta hora de esta noche aún no ha sido radicada. Y la reforma laboral o la reforma pensional no han tenido todavía su primer debate. De suerte que el Congreso sí ha aprobado las reformas. ¿En dónde está la contradicción? No en el fondo, en el que los colombianos sabemos y queremos unas reformas que mejoren la calidad de vida de todos, sino en el método, en la forma. Y aquí en el fondo, Fernando, hay una discusión un poco académica, un poco técnica, pero que la quiero plantear. Hay un paralelismo y una diferencia entre la democracia representativa liberal, que nosotros, quienes tenemos ese origen de centro, independiente, liberal, que en esa condición acompañamos al presidente Gustavo Petro y ganamos con él la elección en esta coalición, que por eso digo yo es una coalición de centro izquierdo, moderada. El pacto histórico también nos incluye a nosotros. Y hay otra visión de la política que es la democracia directa. La democracia directa implica una comunicación del gobernante directa con el pueblo sin la intermediación de instituciones. Esas dos corrientes convivimos en las campañas. Espero que lo hagamos en el gobierno, porque la democracia directa implica la anulación de las instituciones, la anulación del Congreso, o por lo menos la deslegitimación de esa forma de representación popular vigente en todas las democracias. Y esa es la gran discusión. En otros países, hago claridad, no en Colombia, la discusión se agudiza más y lleva a formas de populismo frente a formas de democracia real. Nosotros todavía en Colombia tenemos una democracia institucional que funciona y ella garantizará las reformas sensatas para los colombianos. Vamos a reconstruir esta coalición de gobierno, estoy seguro. Estoy de vuelta, estoy conversando con Roy Barreras, es el presidente del Senado de Colombia que me acompaña. Hablábamos de dos escenarios, la democracia directa, la democracia representativa. Vamos a decirlo así, en la democracia representativa hay como un intermediario, ¿no? En este caso sería el legislativo, por ejemplo, que es donde se discuten, se debaten, se analizan, pum, pum. Y la democracia directa es la ciudadanía, la que decide, ¿no? Sobre todas las iniciativas que se estén presentando desde un gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que ahí se pierden las instituciones a veces en el camino. O se gobierna directamente de acuerdo a lo que, según el gobierno en turno, quiere la ciudadanía. No, esto no es nada nuevo, no es de ideologías, es válido dentro de las democracias, es peligroso, sí. Pero entonces toman decisiones, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, como órdenes ejecutivas de un presidente, donde dice, no voy a consultar con el Senado ni nada. O sea, aquí es una orden ejecutiva y se va a hacer así porque yo tengo ese poder como presidente. ¿Podemos ver ese escenario, señor Barreras, en Colombia con el presidente Petro? ¿Se puede llegar a eso? No, eso no va a ocurrir, Fernando. Colombia, lo decíamos en principio, es una democracia con instituciones fuertes, sólidas, probadas, con una larga tradición democrática, con separación de poderes, con un origen diferente de los congresos, del legislativo, del ejecutivo, de las cortes, y por supuesto esta democracia funciona. El presidente Petro lo anima la necesidad, el deseo, la urgencia de cerrar esta brecha social
y de avanzar en la paz, que ha sido tan esquiva por un tema que no hemos tocado y no vamos a tocar seguramente esta noche en profundidad, que es esa maldición del narcotráfico que se origina en los países consumidores y nosotros pagamos las consecuencias de la violencia construida con las mafias que se enriquecen por la prohibición. Eso está en el fondo de nuestras violencias y está en el deseo de lograr avanzar hacia la paz desarmando los violentos. Para eso necesitamos otra de las reformas que usted mencionó, que es la reforma de sometimiento a la justicia. Pero no va a ocurrir en Colombia que este interés de hacer las reformas ocurra por fuera de las instituciones, se hará al interior del Congreso como debe ser. Y yo hago un llamado a la tranquilidad también de la oposición y a la mesura, porque caer en la trampa de la confrontación en las calles solo genera víctimas, violencia, nadie quiere más inseguridad, la gente merece y quiere estabilidad y soluciones. Y las soluciones no son el conflicto callejero, las soluciones son las reformas consensuadas y trabajadas al interior de los parlamentos. No hay democracia sin Congreso, a juicio de quienes creemos en este modelo democrático, pero además hay un dicho muy viejo anterior a este: no hay impuestos sin representación, de suerte que la representación, que no solamente es en el Congreso, es en los gremios, en las empresas, en la academia. Las juntas directivas de las universidades, los gremios empresariales, se eligen normalmente por voto e implican una representación democrática. Defendemos ese modelo de democracia liberal. Con él ganamos la presidencia también con Gustavo Petro y creemos que ese es el mecanismo para resolver las reformas que justamente reclama el pueblo colombiano. Senador, ha mencionado ya 2 veces, me llama la atención, mucho la atención el tema de las calles. ¿Por qué a ver, cuál es el temor? ¿Hay algún movimiento que esté convocando a las calles o por qué? ¿Y por qué el enfoque es desde la oposición? Porque aquí puede haber calle también desde el oficialismo, ¿no? ¿Por qué cree usted que esto se va a trasladar a las calles? Porque hay una tentación a ambos lados del espectro político, que sube el volumen, digamos, en los sectores más radicales de la extrema izquierda, pero también de la extrema derecha, a convocar a los ciudadanos a que salgan a las calles a discutir las reformas, por supuesto, que no se pueden discutir técnicamente en la vocinglería de una marcha o de una manifestación. Bienvenidas las marchas y, por supuesto, el derecho de la protesta, pero lo que no tiene sentido es que las marchas impliquen la confrontación de unos colombianos contra otros colombianos por reformas que deben ser explicadas técnicamente. Temas tan sensibles como la reforma a la salud, que implican desmontar un modelo de aseguramiento, que implican montar un modelo preventivo de atención primaria, que implican explicar cuál va a ser el sistema de cobertura de cada ciudadano para que esté protegido, no son temas que puedan arreglarse a gritos en las calles, y si fueran solo gritos, pues no pasaría de allí. Pero eso puede terminar en conflictos violentos, en confrontaciones indeseables que no queremos en Colombia. La discusión debe ser tranquila, sensata, escuchándolos a todos, escuchando a todos los partidos, a los movimientos, a los pacientes, a los médicos en el caso de la salud, también a los jubilados en el tema de la pensión, a los que nunca han tenido acceso a la pensión, a los que necesitan un trabajo y no lo tienen, y a los que lo tienen sin seguridad social suficiente. Todos estos temas, laboral, pensional, de salud, penales, de sometimiento a la justicia, de detalles de cómo garantizar el desmantelamiento de estas organizaciones criminales de la mafia, son temas precisos, técnicos, serios. Para eso están los parlamentos en el mundo y el Congreso de Colombia cumplirá con su deber. Sí, sí, muy peligroso llevar esto a las calles. No es el momento, además. Coincido con usted, los resultados son a veces catastróficos, lo hemos visto en otros países. Senador Barreras, me despido de usted, ojo, que me despido de usted porque me dijeron que está complicado para quedarse la hora completa en el programa, pero ya tendremos otra oportunidad para que entonces podamos entrar a detallar varias de las reformas y de los temas que hoy estábamos hablando medio por encimita, pero le agradezco muchísimo me haya acompañado, le respeto la media hora que nos regaló para que usted pueda atender sus compromisos a esta hora de la noche. Mil gracias por haberme acompañado. Gracias, Fernando, por la comprensión. Un mensaje final. El derecho a la protesta es válido, pero normalmente se protesta desde la oposición contra gobiernos que son sordos al cambio. En Colombia hay un gobierno de mayoría de izquierda democrática que estimula el cambio, pero todo gobierno, incluyendo el nuestro, tiene que gobernar para la totalidad de los colombianos. ¿Contra quién entonces las protestas? ¿Contra el propio gobierno del cambio o contra otros colombianos? Creo que lo que hay que hacer es construir soluciones, y las soluciones deben hacerse de manera moderada, consensuada y seria en el canal institucional que es el Congreso. Y yo estoy seguro que todos, gobierno, oposición, partidos, gremios, empresarios,
encontraremos las mejores soluciones. Gracias a CNN, gracias Fernando por la invitación, a los televidentes, a los internautas por interesarse en el futuro de nuestra patria colombiana. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Roy Barreras, presidente del Senado de Colombia, me acompañó.